Bien, son las 10 de la mañana, 38 minutos. Y bueno, la semana pasada habíamos hablado, Noelia, respecto a una serie de charlas muy interesantes que maneja y que viene organizando el Colectivo Nacional, ¿no? Así es, bueno, charlas acerca de la temática de las masculinidades, en este caso convocando a las masculinidades, a todos los varones, a que se sumen también a repensar ciertas prácticas, ¿no? Porque cuando se habla de feminismo, hay mucha gente que cree que solo se habla de las mujeres. Claro, que las mujeres tienen incidencia solamente en esto, ¿no? Pero no es tan así, y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con quien es palabra autorizada realmente para hablar de estos temas, con Enrique Stola. Él es médico psiquiatra y psicodramatista, y bueno, quien viene hace muchos años ya hablando sobre estos temas, y quien va a estar mañana también en esta charla virtual. Muy buenos días, doctor. Aquí los saludamos Javier Vera y Noelia Moreira. Muy buenos días, ¿cómo están Javier y Noelia? ¿Cómo están todos ustedes? Bien, bueno, leí allí algunas de los temas de los que se va a tratar esta charla. Se va a hablar de del machismo, se va a hablar de cuáles son las masculinidades que precisamos, pero también de racismo, ¿no? Teniendo en cuenta una jornada como la de hoy, en la que estamos haciendo memoria y reflexión sobre la historia. ¿Cuál es la historia que pesa sobre los hombros, en este caso, de los varones o de las masculinidades? Hay que hablar de racismo porque en el 1492, cuando llegó la cruz y la espada, jodiendo y perjudicando a todos los pueblos que habitaban nuestra América, ahí comenzó a fortalecerse una idea que luego se llamó la de raza, y se comenzaron a, lo que se dice, racializar los cuerpos. Antes los esclavos existían por su lugar de procedencia, porque un pueblo había vencido a otro, etcétera. Pero a partir de la conquista, lo que se hace es llevar el tema de la raza a la piel, al color de piel. Claro. Y primero fue contra indios e indias, que ellos llamaban así, y luego contra negros y negras. Entonces la raza, el color de piel, pasó a ser un elemento constitutivo de la dominación y del desarrollo capitalista, tanto como la dominación de género. Ambas están imbricadas, unidas dentro del cuerpo de cada uno. Esto de trabajar como negros, o esto de, como dice un pensador africano que se llama Achille Mbembe, en estos momentos es tal como se está degradando la vida, que el tema del ser negro ya superó el tema del color de la piel. Y se habla de la negritud. Entonces, millones y millones de personas en el mundo son tratadas como negros, como eran tratados los negros esclavos y las negras esclavas en la actualidad. Y este es el tema de la negritud que el neoliberalismo está imponiendo y calificando así fundamentalmente a los y las pobres del mundo, ¿no? Claro. Así que bueno, esto tiene que ver con la masculinidad también, porque todas las sociedades con algún nivel de complejidad en su desarrollo son dominadas por varones, y más del 98% de capitales, tierras, propiedades, de capitales en el mundo lo manejan los machos, y la concentración de la riqueza en muy pocas manos, hoy debe haber 27, 28 personas, 30, lo concentran los machos. Y así, en todas las estructuras sociales, que son estructuras de dominación, el privilegio está para los varones. Aunque haya grupos de varones que son muy privilegiados y son los que dominan,
y mandan a la muerte a otros varones. Pero a su vez esos otros varones tienen privilegios sociales. Claro. Bueno, esto más o menos es una de las cosas que vamos a tocar en la charla. Doctor, cuando hablamos y hace una reflexión respecto a esto, no puedo evitar, digamos, también entender de que lo que nos pasa como país viene de todo esto, ¿no? Y cuando hablamos o se toca en el tema, digamos, de esta charla el día de mañana sobre las nuevas masculinidades, sí, no solamente hablamos sobre la mujer, sino hablamos también sobre nuestra idea social, nuestra composición como país, como seres humanos también, si se quiere ir más allá, ¿no? Es que tenemos que ir más allá porque las sociedades patriarcales, o sea, todas las sociedades en donde se privilegia la figura masculina, están produciendo permanentemente nuevas masculinidades porque es la forma de seguir dominando. Claro. Por ejemplo, si vos, Javier, piensas en tu bisabuelo, en tu abuelo, en tu papá, y no sé si tenés algún chico, bueno, vas a ver que han sido diferentes sus formas de comportarse. Y esto tiene que ver también porque han vivido diferentes momentos históricos. Sí. Pero van pasando los momentos históricos y la hegemonía sigue siendo masculina. Ahora, hay todo un grupo de varones varones de buena fe, algunos, otros además de tener buena fe, han incursionado y leído a las teóricas feministas. Entonces, esos grupos de varones se resisten y lo que están constituyendo son masculinidades de otro tipo. O sea, no funcionan, por ejemplo, en el hogar como si fueran discapacitados hogareños, ¿viste? Que no saben dónde está la ropa de los chicos, no saben cómo se organiza la comida, no pueden ir al supermercado si no le dan la notita de las cosas que hay que comprar. Y son varones que cogestionan, en caso de parejas heterosexuales, el hogar. Y que pueden ir a un supermercado y comprar en función de la comida que suponen que ellos también van a cocinar durante la semana. En cambio otros se hacen olímpicamente los idiotas, para no decir palabras más fuertes, ¿no? En el día a día, digamos, esto, doctor, como lo está diciendo, es algo tan simple, pero que cambiaría o modificaría nuestra realidad, digamos, actualmente con un simple cambio de actitud, ¿no? Y modificaría la realidad de las mujeres. Sí. Porque vos sabés que cuando yo siempre recomiendo, cuando tengo ahí en el auditorio muchas chicas jóvenes, les digo, no se casen nunca, porque el matrimonio como institución no fue creado para la libertad, fue creado para la dominación. Claro. Primero para la dominación de las mujeres, luego porque era funcional al desarrollo capitalista, ese tipo de familia. Y con todo un relato de que todo lo que tiene que hacer la mujer por amor, atender, es la primera que se levanta, la última que se acuesta, todo por amor, y por el solo hecho de casarse, y esto está comprobado por métodos científicos, como son las estadísticas, una mujer trabaja 3 horas más por día para tareas de cuidado. Y un hombre que tenga una nueva mentalidad, una mentalidad antipatriarcal, no va a aceptar eso. Claro. Va a hacerse cargo de la mitad de las tareas de cuidado. Claro. Y va a desarrollar tareas de cuidado. Y entonces la mujer va a poder dedicar ese tiempo a su propio proyecto. Si no, lo tiene que estar dedicando al tipo que tiene al lado. Claro. Cosa de locos. Sí, o a los hijos que desean tener también, ¿no? Y todavía nos encontramos con hijos que crecen y quieren que su madre siga siendo esclava. Y luego que le cuide a los nietos. Y es
muy pesado ser mujer. Sí, muy pesado. Sobre todo en las redes de cuidado, como bien lo decía. Yo le quería consultar acerca de estos círculos de la violencia, ¿no? Sí. ¿Se puede determinar por qué o cuál es el origen de las violencias en las masculinidades hacia las mujeres? O sea, ¿por qué un hombre es machista, digamos, y se llega... La última instancia, obviamente, es el femicidio, pero no todos los hombres son femicidas. Digo, hay sí violencias anteriores que se van ejerciendo y que muchas veces pasan desapercibidas. La violencia física extrema es el último paso de la violencia, ¿no? Es el último paso. Pero, y ahí, cuando aparecen estos terribles asesinatos, estos femicidios, fíjense ahora lo que pasó con Neus, ¿no? Sí. Ahí haciendo malabarismo algunos periodistas para decir que era un pacto entre ambos, un pacto suicida, y después hoy, si se fijan en La Nación, la cantidad de terrible de condolencias, poniendo en el mismo renglón y en el mismo lugar, en el mismo espacio, al asesino y a la víctima. Claro. Y esto tiene que ver con la hipocresía del sector social que oculta el nivel de violencia que sufren las mujeres de alta clase. O la utilización de la palabra incidente antes de femicidio, digamos, como utilizaron. Exactamente, pero sigo con el tema de la violencia, perdónenme esa digresión sobre Neus, pero no podía dejar de decirla. Hay una violencia, bueno, cuando vemos estos femicidios, hay muchísimos hombres, y vamos a ver la mayoría, que dicen, no, ningún hombre acepta eso, ¿no? Todos estamos en contra de la violencia de género, todos estamos en contra del asesinato, no se puede golpear a ninguna mujer, pero vamos, lo cierto es que la siguen golpeando y la siguen matando y la siguen violando. Entonces hay todo un sistema social que está sosteniendo esa violencia. Pero por otro lado, estos mismos tipos que dicen, no queremos que las maten. Sí, no queremos que las maten, no queremos que las golpeen, pero que sí queremos que siga todo igual y que sigan dominadas. Entonces hay una violencia previa que tiene que ver con la forma en que se estructura la dominación y los roles que se le imponen a las mujeres y a los varones. Y en el caso de las mujeres, los controles que desde muy pequeña son sometidas a los que son sometidas las mujeres. Múltiples controles. Por ejemplo, bueno, estaba leyendo un aporte de una feminista requena del diario.es de España, que habla sobre el tema de la vergüenza y cómo las mujeres son disciplinadas desde muy pequeñas sobre esa cuestión de que no tienen que pasar vergüenza, ¿no? Cosa que no nos pasa a los varones. Sí. Entonces hay una violencia previa que tiene que ver con la forma en que son educadas en la subordinación hacia la figura masculina y hacia el dominio por parte de los varones de las mujeres y los cuerpos feminizados, o sea, todos esos cuerpos y aquellas personas, por ejemplo, trans, travestis, homosexuales, etcétera, que no responden a los estereotipos y al binarismo, varón, heterosexual, machito, mujer, etcétera, ¿no? Doctor, en este contexto, una persona que lo está escuchando, un varón que lo está escuchando en este momento y está reflexionando sobre lo que está diciendo, sí. ¿Cuál es el primer paso a deconstruirse? ¿Cómo puede empezar a más allá de, bueno, si uno se pone a pensar, se siente y habla con la mujer que tiene al lado, con la madre, con la amiga, con la esposa, y va a poder empezar a desconstruirse si realmente escucha, ¿no? Pero ¿cómo puede hacer una persona que está escuchando en este momento y hacer un paso desde dentro de uno mismo? Yo creo que hay que romper con algo que es muy notable, que es la ignorancia deliberada. O sea, esa ignorancia que es a propósito. Porque, muchachos que están escuchando, muchos de ustedes tienen internet
Bueno, pongan en el buscador feministas argentinas, feminismo latinoamericano, diferentes tipos de feminismo, historia del feminismo. Nútranse de lo que es la dura lucha de las mujeres. Pongan trans, travesti, lucha de trans travesti. Van a encontrar ahí teóricas, explicaciones, información, y si son personas de buena fe van a tratar de reflexionar sobre cómo ustedes están llevando su propia existencia. Pero, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Hay a muchísimos hombres que no les interesa conocer. Que no les interesa conocer. Y dicen, el tema de género, bueno, es un tema de las mujeres, como el tema de la violencia es un tema de las mujeres. No, el tema de género y el tema de la violencia es un tema de los varones que sufren las mujeres, y que sufren los trans travestis. Y también pensando en estas interseccionalidades, ¿no? Que hay no solamente hay niveles de violencias que se ejercen sobre distintas personas. Sí, a esa identidad femenina le sumamos que además es pobre o que además su color de piel no corresponde con el de la hegemonía, ¿no? Hay distintas, en este caso, niveles, como se suele decir. Y pensando también y haciendo una reflexión, bueno, nos enterábamos temprano de que ayer hubo un femicidio en Corrientes y otro aquí en la provincia del Chaco, ¿no? Hay indicios de que en las zonas más postergadas del país puede haber mayor incidencia o mayores violencias. A ver, voy a tratar de unirlo, porque una de las preguntas que no terminé de responder, que es ¿por qué estos hombres llegan a golpear, a matar en la violencia extrema, ¿no? Hay dos cosas que inciden gravemente. Una, la precarización de la vida. Y esto hace que los machos, en algún momento, nosotros éramos socializados con la idea de que teníamos que ser los proveedores y teníamos que sostener el grupo familiar. Luego, con el desarrollo del capitalismo financiero, a partir de los años 60, el golpe de Estado en Chile, primer Estado absolutamente liberal, terrible, y el avance del neoliberalismo, y hoy vivimos con este paradigma civilizatorio que es el neoliberalismo, la vida se ha precarizado, y ningún varón, salvo que sea de la alta clase media alta, pero si es trabajador, de la clase trabajadora, pobre, marginado, ningún varón puede sostener el hogar solo. Y necesita sí o sí que haya esfuerzos compartidos en lo económico en una pareja heterosexual. Pero a los varones nos ha quedado el fantasma. O sea, ese mandato de que hay que ser proveedores ha quedado. Y muchos de estos varones, digamos que los machos más desequilibrados del sistema, más sensibles del sistema, muchos de estos varones, la forma de sentirse macho es aumentar el control sobre todo aquello que poseen y se sienten dueños. Y una de las cosas, entre comillas, que se sienten dueños son las mujeres, hijos e hijas. Y hay en este control avanza la violencia. Entonces, esta violencia se da, por un lado, por la forma en que somos socializados y los relatos de lo que es ser macho, y por otro lado, por la precarización de la vida y la feminización de los sueldos de los varones, que antes eran bajos para las mujeres solamente, ahora es para todo el mundo. Claro. Estas dos cosas tienen una fuerte incidencia en el mantenimiento de la violencia, además de toda la estructura social que avala la violencia contra las mujeres. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y la verdad que seguiríamos hablando y lo seguiríamos molestando respecto a estos temas porque
hace falta hablar muchísimo más de esto, ¿no? Y de aquí la invitación para todas aquellas personas que quieran participar de este conversatorio, ¿no? Sí, mañana recuerden que el conversatorio se va a realizar a las 20 y tienen que escribir a elcolectivonacional@gmail.com para inscribirse. Así que, y lo escuchan allí al doctor Enrique Stola. Desde ya le agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, allí escuchábamos a Enrique Stola, es psiquiatra, es cirujano, es psicodramatista, y bueno, esta charla que la organizan los compañeros de Colectivo Nacional para mañana a las 20. Recuerden que será a través de Google Meet, es totalmente gratuita y pueden hacerlo tanto en las redes de Colectivo Nacional, allí en Facebook, como pidiendo también el enlace en el correo elcolectivonacional@gmail.com. Bueno, una charla para invitar a pensar, ¿no? Lo decía el doctor, ha tirado muchísimos conceptos, ha tirado muchísimos pensamientos que, bueno, que es algo cotidiano, ¿no? Desde hablar, por ejemplo, al trabajo que tiene el varón en la casa para armar una lista del supermercado. Sí. A darle espacio a esa mujer que está al lado tuyo para que pueda, como lo dijo el doctor, hacer su vida, hacer sus proyectos. Esas cosas te hacen pensar, y si no te hacen pensar, bueno, hay que replantearse todo, ¿no? Estamos en Mañana y Media en Nacional.